Bien, pues un día más en Triana y concretamente en esta casa Montalbán, que tiene todavía ese recuerdo de la cerámica en Montalbán que se hacía en este lugar. Y en este patio de la casa, donde todavía estaban los almacenes y donde se hacía todo el trabajo de esa cuerda seca, como sabéis que la parte de la cerámica se hacía todo esto, pues venimos de nuevo a hacer otro programa y en este caso en las tertulias con Ricardo Miñón. Don Ricardo, buenos días. Buenos días, Carlos, ¿qué tal? Muy bien, se llama aquí, me ha declarado usted, ¿eh? Entonces lo hablamos de todo usted. Bueno, como usted quiera. A mí me gusta decirle don Carlos, que es la palabra exacta. Bueno, pues Ricardo, hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a una magnífica periodista, es doctora por la Universidad de Sevilla, es escritora, es un poco antropóloga del flamenco y una mujer que escarba un poco en las raíces de esas cosas que se quedan en el olvido. ¿Cómo se llama ella? Bueno, pues estamos con Ángeles Cruzado. Y Rodríguez, por papá, y mamá. Ella es de un pueblo muy flamenco de la provincia de Huelva. Que se llama Trigueros. Se llama Trigueros. Y yo, pues hace años que conozco a su padre también, de haber ido por allí. Teníamos unos amigos que era Antonio Serero, que vivían allí. Y bueno, y ese pueblo me trae a mí muy buenos recuerdos. Y estamos con una persona de que el trabajo que ella hace es muy exquisito, ¿no? Porque ella rescata cosas antiguas que si no fuera por este tipo de personas no se perdería, ¿no? En el tiempo, ¿no? Bueno, pues vamos a abrir un poco el plano y vamos a enseñar, a presentar a la que es nuestra invitada de hoy, que es doña Ángeles, y que va a estar con nosotros para hablar de muchas cosas. Ángeles, buenos días. Buenos días, es un placer estar aquí con vosotros. Bueno, en primer lugar, ¿cómo llegas a encontrarte con Amalia Molina? Con Amalia Molina, pues un poco por casualidad. Como estoy siempre bicheando en las hemerotecas y buscando cosas, me llamó mucho la atención el ver que de esta señora aparecían muchas noticias y era un nombre que yo nunca había escuchado. Entonces ya me puse a buscar en serio y me empezaron a aparecer infinidad de noticias, de referencias. Y claro, al darme cuenta de la importancia que había tenido, pues eso fue lo que me llevó un poco a querer seguir indagando, porque era una señora que había sido muy conocida en su época, había sido una gran artista, que había estado actuando por todo el mundo, era sevillana y aquí ya apenas se la conocía. Y Adela, la guitarrista que va con ella, porque ya que está aquí don Ricardo Miñón, sí. Adela Cobos, ¿quién es Adela Cobos? Pues Adela Cobos era una guitarrista madrileña que comenzó su carrera a principios del siglo XX, más o menos en el 1900, murió muy joven, en el año 23, pero desarrolló una carrera muy interesante en los escenarios de variedades, que en aquella época estaban en auge. Era una muy buena guitarrista, según lo que cuentan de ella las crónicas, y era muy famosa también. Nos da buena cuenta de ello el hecho de que la periodista Carmen de Burgos la eligió para entrevistarla en su libro Confesiones de Artista, en el que aparecen dos únicas artistas flamencas, que son ella y la Niña de los Peines. Es decir, que eso da buena cuenta del nivel. Y tiene una historia muy interesante. Ella en esa entrevista cuenta que tenía problemas para ser contratada por los empresarios porque no era guapa. Y en ese momento pues se miraba mucho en la belleza, sí. La belleza física. Y ella lo cuenta eso pues con mucha ironía, con mucho sentido del humor. Dice, por ejemplo, que había empresarios que querían contratarla, bueno, querían que siempre apareciera con alguien más en el escenario, que nunca saliera sola, aunque al público le gustaban mucho sus solos de guitarra y sus conciertos, y que en una ocasión estuvieron a punto de contratarla para ir a América, pero que al final prefirieron contratar a un perro amaestrado. Ángeles, ahora ya abrimos la tertulia inmediatamente con Ricardo. Tu prologuista es el teniente de alcalde de Sevilla, un hombre muy flamenco, sí, que además de eso creó el flamenco va por barrio y que se llamaba Luis Ortiz Nuevo, ¿no? ¿Qué significa Luis en tu prólogo? Porque tú eras muy jovencita en aquel tiempo, ¿no? Estamos hablando de un Luis, sí, de hace 20 años, ¿no? José Luis Ortiz Nuevo. José Luis Ortiz Nuevo, bueno, creó la Bienal de Sevilla, nada más y nada menos. Pero para mí es una gran suerte tenerlo como prologuista y como amigo, porque en realidad él entró en contacto conmigo unos años antes para proponerme hacer un libro sobre otra artista que se llamaba Trinidad Cuenca, una gran bailaora. Entonces para mí, que yo en aquel momento estaba, digamos, empezando en este mundo de la investigación, que no conocía
a mucha gente y tal, que viniese el maestro a pedirme una colaboración de ese tipo, pues me pareció una cosa sí, porque alucinante. Yo tenía una confusión, que yo pensaba que la Cuenca era una hija de Amalio Cuenca, que fue un guitarrista que tocó a primeros de siglo de 1900 con Ramón Montoya, que era muy bueno. Resulta de que este guitarrista era un guitarrista que tocaba clásico. Y se comenta que fue el que le puso la afinación a Ramón Montoya de la rondeña, de la mítica rondeña, que eso ahora mismo es un toque muy representativo de la guitarra solista de concierto. Sí, es más, Ricardo, Ramón Montoya le toca concretamente a Amalia. Amalia Molina, ¿te refieres? Puede ser que en alguna ocasión lo tocara, aunque bien es verdad que ella, aunque salía en los escenarios y cantaba con guitarra, se especializó en cantar flamenco con acompañamiento de orquesta. Sí. Yo fíjate que cosa más curiosa, Ricardo, que hablamos de ello porque es un personaje muy ilustrativo y sobre todo es parte de su obra. Y Amalia era una gran diva, porque además puso en valor los escenarios, o sea, tenía hasta 45 tipos de escenarios para una sola obra, o sea, 45. Y además era muy polifacética porque no solamente hacía flamenco, hacía copla, sino que además también hacía bailes regionales y coplas regionales, que eso estaba en variedades prácticamente. Hacía una cosa. En esa época las bailadoras bailaban clásicos, se cantaban también, algunas tocaban la guitarra también. Pero fíjate tú que ya en 1800, a finales de 1800 creo que el gran Faico ya le bailó al rey de Persia en Rusia, no sé qué historia, ¿no? Que fíjate tú, es lo que yo digo siempre, que el flamenco siempre está poniendo la semilla en todas las partes, en todo el mundo, ¿no? Imagínate tú en el 1800 cómo llegó ese hombre a Rusia, ¿no? Llegaría en un barco, ¿no? Porque no había aviones, no había vuelos, y entonces pues si no fuera por las investigaciones que hace en este caso Ángeles y otros que también han escrito varias cosas de antigüedad, se perdería la referencia de estos genios que eran fabulosos, ¿no? Como artistas y como abrieron unos caminos, ¿no? Para que el flamenco esté como está hoy en día, ¿no? Ten en cuenta de que fíjate todo, ¿no? Lo que estamos hablando del 1800. Y luego en el 1900 la gente viajaban desde los Estados Unidos también, había mucho flamenco en los Estados Unidos y viajaban a Japón desde los Estados Unidos, ¿no? Como Carlos Montoya, ¿no? Que era un sobrino de Ramón Montoya, ¿no? Y viajó desde los Estados Unidos, que fue de las primeras personas, creo que fue el primer guitarrista que pisó Japón, según me han informado, porque en Japón también hay una historia muy grande de los guitarristas y las bailadoras, y cante quizá menos, ¿no? Cuando yo pienso, Ángel, no sé si estará de acuerdo conmigo, que lo que es la palabra bailadora, que se dedica solamente al género de bailar y bailar todos los hondos, ¿no? En más de estos tiempos recientes. En aquella época solían ser muy versátiles las artistas, como hemos estado diciendo. A principios del siglo XX todavía estaba muy mezclada la escuela bolera y el flamenco. Las mismas artistas practicaban los dos tipos de baile. Por ejemplo, Amalia Molina, ella tenía formación en la escuela bolera, con Pericé, con Otero, toda esta gente también bailaba flamenco y eso se mantuvo durante mucho tiempo. Hacía también los bailes regionales, como se ha comentado, que eso de los bailes regionales ha estado vigente hasta no hace mucho, ¿no? En los tablaos, por ejemplo. Sí, bueno, en el Guajiro, que fue de los primeros tablaos que se hicieron en Sevilla, había una orquestina donde se bailaba clásico español también, ¿no? Incluso yo, por ejemplo, vamos a ver, bailadoras como Matilde de Corá, Trini España, yo no sé si bailaba clásico o no, pero Isabelita Romero sí bailaba clásico. Empezó bailando clásico. Sí, era muy y te estoy hablando de reciente, ¿no? Son bailadoras que todavía están ahí, vivas, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Y ellas bailaban clásico también. Pero la palabra lo que es bailadora, que ya se dedican más al mundo de los hondos, ¿no? Yo creo que Juana la Macarrona, ¿no? Pues a lo mejor Juana la Macarrona también bailó con orquesta, no te extrañes, ¿eh? La Macarrona ya me pega menos. Yo sí que he seguido mucho su biografía. Y ella hacía un baile gitano, además, muy impetuoso, no era ese baile así como más académico que hacían otras artistas. Pero sí es verdad que en esa época lo más normal era que bailasen un poco de todo, que también se cantasen. Bueno, hay una película muy bonita
que está tocando Manolos de Huelva y está la argentinita, Sí. con Pilar López, y se canta ella la caña. Sí, sí, sí. Se canta y se baila ella, ¿no? O sea, Y que unos tanguillos también, tanguillos hace varios también. números. He tenido la suerte, Ricardo y Ángeles, de escuchar algo de Amalia, muy en el tipo de Estrellita Castro, una voz un poco también nasal cuando Claro, es que no se canta. cantaba igual que Y ella. entonces, lo curioso es que era una mujer que no era muy agraciada, sino que además era bajita también, no tenía muchas cualidades, pero sí que bueno, era muy resultona, ¿no? Porque por lo visto, no, Ángeles, en el libro, tú dejas caer, ¿no? Que es una persona que empatizaba corriendo con el público, ¿no? Es que ella tenía una gran visión artística, que en eso también fue pionera. Ella empezó a prestar mucha atención a todo lo que tenía que ver con el vestuario, la manera de presentarse al público, como has dicho, la decoración, los decorados. Ella hacía, y quizás precisamente por eso, porque no era una mujer despampanante, que en aquel tiempo pues era lo que se buscaba, entonces ella tuvo que encontrar otra manera de atraer al público, aparte de su arte, que es indiscutible que lo tenía. Sofía de Ricardo, Y como se cuidaba el vestuario en aquella época. Sí, sí, Porque yo recuerdo que trajeron aquí la exposición de Miguel de Molina. No sé si la llegaste No la llegué a ver, ¿no? Y eso era una joya, no veas, pero lo mismo en chaquetillas, que en sombrero, que en zapatos, todo diseñado con unos encajes y una historia, y eso se ha perdido en el flamenco. Bueno, ella recurre a un modisto alemán que es Henry, ¿no? Álvaro Retana también le hizo muchos figurines. Y los pantallazos que tenía, que eran los decorados de fondo, eran de Sorolla, estábamos hablando, ¿no? Que estamos hablando Sorolla ya en sus últimos años. Ella primero estuvo mucho tiempo con Luis Muriel, y cuando este falleció, ya cerca de los años 20, fue cuando empezó con... Eran los cartelistas de cine, que son los que hacían los grandes decorados de... Picasso le hizo un decorado a Antonio el bailarín. Sí. O sea, la Taberna del Toro, eso es de Picasso. Ahí sí he visto yo también que en el libro, pues hay también, por ejemplo, el maestro Realito, que es los niños sevillanos, que el que primero le enseñaba a bailar a Alfonso XIII. Ese era tu tío, ¿no? Sí, mi abuelo. Tu abuelo. Después, bueno, los niños sevillanos vienen aquí a Sevilla. Chavalillo sevillano, Sí. Rosario y Antonio. Sí. Y tiene muchísimas. Allí pasa Estrellita Castro, pasa casi todas las artistas de la época, Paquita Rico, Juanita Reina. Regionales, el cante. Y hacían dos partes, hacía lo que decía el flamenco, me refiero lo que es el clásico español, con las voz de Luis Alonso, con todas estas cosas que suelen ponerse, que son los bailables, sobre tres picos, y después ya se hace la coreografía directamente para escenario, que se plantea en la academia, pues cómo se debe moverse, porque antes el cantador era muy estático y era un busto cantante, no se movía, entonces había que enseñar los momentos, vamos, a mover la cola, a saber desplazarse, ¿no? Pero bueno, seguimos hablando de esta mujer, de Amalia. ¿Qué encuentras tú de apasionante en este personaje para involucrarte tanto? Sí, por una parte lo que te he dicho, que me llamó mucho la atención esa injusticia de decir, esta señora ha sido lo más grande en el mundo entero y hoy aquí nadie se acuerda de ella, en Sevilla, que era de aquí, que murió en el año 56, que tampoco estamos hablando de una cosa tan antigua, ¿no? Y después me llamó mucho la atención tanto lo artista que era, todo esto que he contado, ¿no? Como ella se preocupaba tanto por presentar muy bien sus espectáculos, por hacer cosas innovadoras, pero desde el conocimiento de la raíz, y todo eso, y luego también su personalidad. Me llama mucho la atención su personalidad. Ella concedió muchas entrevistas en muchos sitios del mundo, y era una mujer muy inquieta, siempre deseando aprender cosas nuevas, siempre estaba de viaje por todos los sitios y aprovechaba para estar siempre aprendiendo. Cuando iba a los diferentes pueblos de España, pueblos y ciudades, pues siempre buscaba a los maestros de allí para que le enseñaran el baile típico de ese pueblo, de esa ciudad, o la canción típica. Con eso no paraba de incrementar su repertorio. Aprovechaba para ir al museo también, o a las familias así más tradicionales del pueblo, para buscar el vestuario más adecuado, para vestir el número de una manera muy auténtica. Cuando está por ahí en América, que estuvo mucho tiempo de gira por América, increíble, también cuenta todas las cosas que le pasaron, lo que le encantaba, pues eso, ¿no? Conocer la gente de otros sitios, cómo se vivía, cómo se hacían los espectáculos allí en América. Pero me llama mucho la atención también, es muy graciosa, muy simpática, ¿no? Ella siempre dice que Sevilla es lo mejor del mundo.
que los rascacielos están muy bien, pero que esos son rascanubes, que para rascacielos la Giralda de Sevilla, que es la mejor del mundo, ¿no? Qué arte. Sí, sí, la verdad es que tenía mucho arte en todos los sentidos. Bueno, seguimos confesando, Ricardo, seguimos hablando un poco del flamenco y tú... Hombre, mira, incluso el Pastor Imperio, don Manuel de Falla, el Ambrós Brujo se lo hizo para ella. Sí. O sea, que te demuestra que bailadoras gitanas también bailaban clásicos. Sí. Y esta gente tuvieron que ser unos artistas de vanguardia, de buscar, pues mira lo que está diciendo, ¿no? Que llegaba a un sitio y se preocupaba de quién bailaba allí, el baile regional de allí, para cogerlo, ¿no? Sí, ella habla mucho del espectáculo que es un couple afrancesado, ¿no? Digamos que con todas las vertientes que hay para todos los públicos, el que viene de una etnia, el que viene que no conoce nada, el que viene a reconocer el espectáculo. Y tú vas desgranando en el libro pues muchísimos detalles a través de sus capítulos, ¿no? De sus amores, ¿qué sabemos? De sus amores, bueno, pues que tenía un marido que se llamaba Ramón Trelles del Busto, que era un caballero español monárquico, según cuenta ella, un abogado del norte, quiero recordar que de Cantabria. Ella lo conoció en Madrid en el año 1906, porque en uno de los salones de variedades en el que ella trabajó, este era uno de los empresarios, y ya siempre estuvo con ese marido hasta el final. Él murió unos años antes que ella. Ella en ese sentido pues parece ser que tuvo este único hombre en su vida. Tuvo suerte porque es un señor que la apoyaba, que iba siempre con ella, la acompañaba, la hacía también a veces de representante. Sí, sí. Incluso firma alguna letra de alguna de las canciones de ella, que en otros casos pues los maridos a veces impiden, ¿no? O las hacen retirarse, o en este caso no. Él la acompañó siempre y ella habla muy bien de él, siempre confiesa que está muy enamorada de su marido, con mucha gracia también. En alguna ocasión dice, yo es que cuando conocí a mi marido era guapísimo y estaba loco por arruinarse conmigo, y dije yo, pues porque se arruine con otra, mejor me lo quedo yo, ¿no? Pero esto lo decía de WhatsApp, pero no porque ella fuese buscando su dinero, ni mucho menos, porque ya cuando ella hacía estas confesiones era una artista muy reconocida, que ganaba muchísimo dinero y tenía muchísimas joyas y un buen patrimonio ya por aquel entonces. Eso te decir, sí, que tú relatas que tiene un patrimonio importantísimo cuando llega a morir, o sea, nada más que en joyas, porque se había comprado en todas las partes del mundo, ¿no? Tenía muchísimas joyas, lo que pasa es que en los últimos años de su vida pasó una etapa también complicada. Los años 40, según ella cuenta en una entrevista, en la guerra ya sufrieron, ella pasó la guerra, por lo menos la mayor parte, hasta donde yo sé, fuera de España. En los años 30 anda por ahí, por Argentina, por esos países, pero claro, se ve que, según cuenta, ya sufrieron pérdidas patrimoniales durante la guerra, y en los años 40 ellos habían invertido en minas de carbón y ese negocio se le fue a pique. Entonces ella pasó una etapa mala, que la encontraron algunos amigos trabajando en barracas de feria, en sitios de la peor categoría, hasta que ya pues eso, la ayudaron. Carceller, uno de los empresarios grandes de entonces, le organizó una gira para que fuese remontando, y gracias a eso al final de su vida pudo terminar más o menos dignamente. Pero claro, muchas de esas joyas que tenía y demás pues seguramente las tendría que empeñar. Sí. Oye, María Ángeles, háblanos un poco de tu vida de conferenciante, cómo te acerca al mundo del flamenco, porque tú participas en muchísimas actividades flamencas y además como una persona ilustrada en este mundo y además conocedora desde la parte, digamos, histórica y las raíces del flamenco. Bueno, esto ha sido todo casualidades de la vida. Yo en realidad hice mis estudios de periodismo, me doctoré como una investigación sobre... Siempre me ha interesado investigar la imagen de las mujeres en las artes, en el cine concretamente, y mi acercamiento al flamenco fue posterior, ya cuando me había desvinculado un poco de todo ese mundo académico, por casualidad, por un curso que hice de formación profesional. Bueno, pues tuve que hacer un blog y pensé, bueno, ¿de qué escribo? Voy a escribir, estoy cansada de escribir de cine, voy a escribir sobre mujeres flamencas que me interesan mucho. Y así empecé a escribir un artículo y otro y otro y otro. Y gracias a los medios sociales que te permiten llegar a tanta gente, pues bueno, empecé a conocer gente en un sitio, en otro, y ya todo fue como una bola de nieve. Empezaron a llamar de un sitio, de otro, y bueno, hasta ahora. Ahora, Ricardo. Quiero comentar que hay muchas mujeres guitarristas ahora que se lamentaban de que, bueno, que de una forma u otra que no.
Y quiero recordarle desde aquí que en la historia del flamenco ha habido infinidad de personas, de mujeres que tocaban la guitarra. Eso Oye, ahí, ¿no? se lo ha ido hace unos días Infante, otro... Sí, el pobre don Rafael lo hemos tenido muchas veces cerca, hemos compartido mesa con él. Y es un apasionado también del flamenco, es un hombre que se consagró en el flamenco. de matemáticas y entonces se vinculó al flamenco a última hora de su vida, ¿no? Porque era un apasionado también del flamenco, y allí estuvimos despidiéndole y él dejó firmado que había que tocarle la guitarra y cantarle. Y entonces estuvo Segundo Falcón cantándole y su hija estuvo tocándole un poco, y luego yo cogí la guitarra y lo despedí tocándole por soleá. Pero bueno, tengo muy buenos recuerdos de él, porque hicimos muchas cosas en la universidad, y era un buen hombre. Es un hombre que ha editado muchos libros, ha sacado muchos discos antiguos, también más o menos en comparación con lo que tú haces, ¿no? Con rescatar cosas antiguas. Yo tenía un trabajo a última hora que íbamos a rescatar unas cosas antiguas que tenía yo, que tengo, ¿no?, en la casa, y bueno, pobre, no. Espero que ese puesto lo coja otra persona y que siga interesándole, porque este tipo de cosas es lo que hay que hacer para rescatar lo que está perdido. Porque si no sabemos de dónde venimos, no sabemos dónde vamos. Entonces es muy interesante este tipo de cosas, ¿sabes? Porque el flamenco ha evolucionado, claro que ha evolucionado, como evoluciona todo, ¿no? Fíjate, se ha evolucionado que ya hoy en día se podía hasta catalogar, ¿no? Porque el baile, sobre todo, pues ya sabemos cómo está, ahora mismo actualmente está que se sale, ¿no? La guitarra está igual. Cante es lo que está más estático, ¿no? Porque los antiguos lo pusieron muy difícil. Sí. Entonces, el baile ya hoy en día se podía catalogar, ¿no? Decir, bueno, esto es un ciclo de baile, no sé por decirte, clásico, ¿no? Porque ya sabemos a lo que se refiere, a los hondos, Esto es un ciclo de baile con influencias de teatro, por ejemplo, pero pues ya sabe la gente a lo que van, ¿no? A este modelo, ¿cómo se llama el baile moderno? La danza contemporánea. Sí. Esto es un baile flamenco contemporáneo. Pues entonces, para mí tiene mucho respeto todo el que se suba al escenario, ¿no? Porque ya es un trabajo que bueno, que tú expones en el escenario y que son muchas horas de trabajo, y lo mismo, y bueno, si es contemporáneo o es clásico o es teatro, pues eso tiene mucho trabajo, ¿no? Pero lo que pasa es que no hay una buena información y entonces la gente sale un poco confundida, ¿no? Yo creo que ya el flamenco da para eso. Y entonces deberían de anunciarlo, ¿no? Flamenco contemporáneo. Pues tú sabías que vaya a una cosa moderna. Sí, nosotros nos quedamos un poco sorprendidos. ¿No te llevas una sorpresa? Claro, no, porque a mí incluso... estuve en la Bienal el otro día, estuvimos los dos en la Bienal viendo a mí me cogen mucha gente que me conocen de afuera, sobre todo extranjeros, y me dicen, Ricardo, es que, mire usted, yo no he venido a ver una obra de teatro. Infórmase usted antes a lo que ha venido, ¿no? Claro. Esto es para todos los gustos, esto es para todos los gustos ya. Entonces el flamenco es tan grande que deberían de catalogarlo ya, una vez, para que tenga más información el espectador. Sí, cuando dice el cine, dice, esto es un drama, esto es una comedia, y sabes lo que vas a ver, ¿no? O un remake, ¿no? ¿En qué estás trabajando ahora, Ángeles? ¿En qué estoy trabajando? Bueno, yo siempre ando picando de muchos sitios porque todo me gusta y todo me apetece, ¿no? Pero llevo un tiempo con una investigación que me está también aportando mucho sobre otra cantadora sevillana que se llamaba Rosario Núñez la Andalucita, que estaba también prácticamente desaparecida de la memoria de todo el mundo. Hay por ahí unos cantes en internet que se pueden escuchar, que hizo en los años 30, pero cuando se busca en la hemeroteca española, pues en el año 33 se le pierde la pista, porque ella salió de gira a América y ya nunca regresó. Entonces, gracias también a los medios sociales, he conseguido entrar en contacto con la familia de esta mujer, que falleció en Argentina en el año 75, y ellos me han facilitado una documentación valiosísima que ella fue recopilando durante toda su vida, unos libros de recorte llenos de artículos de prensa, de fotografías, los programas de las actuaciones, todo lo que ella hizo en diferentes países latinoamericanos durante todos los años que estuvo allí en América. Oye, Ricardo, perdón un segundo, sí. ¿Por qué siempre Argentina es la segunda patria de todas las artistas españolas? Porque son muy queridas. Por el idioma, es muy fácil, por el idioma. Allí se prendieron muchos artistas. Mira, yo en el año 71 hicimos una gira. Estuvimos en el Teatro Avenida de Buenos Aires, en la avenida Mayo, en la avenida principal, la que va
Casa Rosada, que por cierto se formó una guerra allí y nos tuvieron que sacar todo ahí, ¿no? Para 3 meses. Para 3 meses estuvimos un mes y medio. Mataron al presidente Aramburu, claro. Sí, Se formó. sí. Bueno, pues allí venía todas las noches al teatro Miguel de Molina. Y se sentaba con nosotros el hombre en el teatro, en una sillita allí en los camerinos. Incluso nosotros le decíamos cosas al hombre, porque éramos tan jóvenes, le decíamos cosas. Y decía, le decíamos cosas. Y los niños, que no sé qué. Y yo, el hombre me dijo un día casi llorando, que digo, ¿y usted por qué no va para allá, para Sevilla? Y dice, no, ya estoy aquí ya, yo ya no. Yo tuve muchos problemas allí, por lo visto este hombre que se quitó de en medio cuando él, no sé si fue... Sí, el tiempo de la dictadura, toda la parte que era gente que eran, en este caso, afeminada, como se decía en aquel tiempo, tuvieron muchos problemas, eran perseguidos. Y creo que el hombre pues salió malamente de aquí, y ya estaba allí afincado, y allí falleció. Allí falleció y allí se quedó. Con la pena de no haber estado en España. Y ha habido artistas, seguro, porque allí había muchos guitarristas. Yo me acuerdo que allí estaba Esteban Sanlúcar. Estaba, que más había 2 o 3 en el año 71, pero si nos remontamos a, por ejemplo, a 30 años antes, seguro que había muchos artistas que se fueron de España y se quedaron allí y allí se quedaron y se perdieron. ¿Y tú qué refieres a Triana? Triana, por consunción, se han ido perdiendo las peñas. Las peñas flamencas han sido de una serie de gente muy amante del flamenco, muy entendidos. La gente de nuevas generaciones no tenemos capacidad para entender tantos palos del flamenco ni desarrollar mentalmente, digamos, la forma de interpretación, ¿no? Nosotros somos mucho más de alegría, de bulería, de tango, de cantes de ida y vuelta. Todo eso encuaja más en la actualidad, ¿no? Llega la soleá, la seguirilla, la debla, todo eso ya, cantes de trilla, eso lleva en una frecuencia distinta. Y Triana, murió el último ya, ha sido Chiquetete, que fue Antonio, que tenía ahí la peña, y prácticamente había desaparecido todas las peñas. Es más, que nosotros hemos creado una peña que se llama Alfareros de Triana, precisamente para que, una vez visto el nomenclátor que había en Triana, pues prácticamente había desaparecido casi todas, por tener una actualización. Y entonces que eso queremos reivindicarlo también con artistas que viven, pero que son prácticamente los testigos entre la época pasada, como Ricardo, y puede haber mucho, más se nos ha ido ahora a su decía también Manolo Sanlúcar. Actual, no me digas de la época pasada, don Carlos. Ricardo tiene la suerte de tocar la marchena de los grandes, y entonces yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que siempre comentaba que con 12 años, 13 años, iba de aquí, salí de Triana, de un corralito, para buscarse la vida, ¿no? Y era tan delicadito y con un trajecito negro que parecía, bueno, un trocito chiquitito que iba a trabajar, ¿no? Y la gente de mi edad en esa época estaba jugando a la bola en la calle. Y ya iba yo para el teatro con mi guitarra, como un reviejo, decía, ¿dónde irá este niño? Ahora, estamos llegando casi al final llevamos media hora hablando, parece que estamos 5 minutos. Y caña que no vea, ¿no? Y los gitanos de Triana estaban todos integrados en el mundo. Fíjate, eran artistas y trabajaban en el muelle al mismo vez. El caso del Titi, del Coco, toda esa gente de Triana pura. Porque había muchos artistas, pero no eran artistas comerciales, ¿no? O sea, que no se dedicaban... Hombre, el Pati sí, el Pati venía bailando con Concha Piqué, que eran los gitanillos de la Cava, creo que se llamaba, ¿no? Esos sí llegaron a ser artistas, ¿no? Pero el resto de Triana pura, eso nada. Luego estaba por otro lado Juan Montoya, el padre de Lole, que ese sí era un artista, ese estuvo con José Greco, estuvo con Curro Vélez, estaba Curro, ¿no? Curro que ha sido el bailado más completo que ha dado Triana. Eso era un bailado con una categoría, bailado lo que es palabra bailado, ¿no? O sea, le metía mano a todos los palos, la caña, la bulería, la farruca. Estuvo también con Pilar López. Sí. Y ahí se hizo la escuela de Pilar. Muchas giras también por el extranjero. Claro, todos los que estuvieron con Pilar López, como el Guito, como Alejandro Vega, ese tipo de bailadores tenían unos soleras bailando, eran bailadores, no festeros, ¿no? Porque una cosa es un festero y otra cosa es un bailador. Sí, que bailaban de todo, ¿no? Bailaban de todo, a lo mejor su especialidad no era la bulería, pero bailaban también por bulería, pero no bailaban mejor en un momento dado que un festero, ¿no? Que lo que hace es que coge la bulería y la amplía y empieza
pero sin embargo cogía una farruca, cogía una cigarrilla, cogía una soleá, cogía una caña, bailaba en pareja. Y eso era algo de ver, ¿no? Y también con una hechura que antes veías tú un bailador por la calle y decías tú, ese bailador torero. Se veía de lejos. Se veía de lejos, hoy en día no, hoy en día. Y además vestido con el traje auténtico de bailar, con su chaquetilla, a lo clásico, ¿no? Hoy en día no, hoy en día ya la gente va al Corte Inglés a comprar un traje y hace el vestuario. Algunos también. Bueno, sí. Cuando es moderno, sí. Cuando es contemporáneo, pues yo lo he visto bailar hasta en cuero. Bueno, Ricardo. Y las mujeres, los hombres salen vestidos de mujer y la mujer vestidos de hombre, ¿no? Se ha perdido un poquito de esa masculinidad de esencia. Pero no es que se haya perdido, sino que por otro lado se han ganado otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, se ha mezclado todo y también antes estaba muy estandarizado lo que un hombre podía hacer y lo que una mujer podía hacer, y ahora ya cada uno tiene libertad de expresarse como mejor le viene, ¿no? Antes decían las mujeres solo de cintura para arriba, no pueden zapatear, no pueden... Bueno, estaba Carmen Amaya que sí, metía los pies. Sí, Carmen Amaya sí, pero que ese era un baile típicamente masculino el que hacía ella, era una rompedora, no era lo normal. Que dice que eso viene de la cuenca, ¿no? Que fue la primera que se vestió de hombre, ¿no? Bueno, la cuenca fue una de las primeras. En realidad, en aquella época, en el periódico aparece más de una y más de dos que se vestían de hombre. ¿De hombre? Sí. Pues, don Ricardo, es tan extenso lo que tenemos que hablar con Ángeles, que la vamos a citar otro día, con más tiempo. Ella vive en Triana, bebe de Triana, cruza el puente de Triana, la calle San Jacinto es... Nos hemos quedado, mira, aquí ha traído sus libros, que tiene. Sí. Que esto es un trabajo de una investigación total y esto merece la pena de... Pues lo podremos también. ¿Esto se pueden comprar en imprenta o esto por ejemplo, está agotado ya. Este es difícil de encontrar. Este sí, la editorial Atenaica es la que lo vende, está en todas las librerías. Y este también está en alguna librería, o si no, directamente que contacte conmigo si a alguien le interesa por el Facebook o lo que sea, y yo misma se lo... No, pondremos después tu correo electrónico al final de la entrevista para que si alguien quiere tomar... ¿No está en Spotify o en Amazon? ¿No se puede comprar por Amazon? Sí, este sí estará, seguramente por internet. En las danzas y las andanzas de Enrique el Cojo, que estaba... Una colaboración, en realidad es un libro de José Luis, en el que hizo una colaboración. Sí, que tiene el prólogo de Cristina Hoyo. Sí. Bueno, por eso... Ángeles, que me alegro mucho de que haya venido a esta tertulia y te haya encontrado... Para mí ha sido un auténtico placer, se me ha hecho muy cortita. Y si quiere otro día, la retomamos y nos sigue contando cosas que tengan cartera, ¿no? Y que sean dignos para los flamencos, porque este tipo de cosas son las que hay. No, además ya de articulista, con lo cual también se puede dar las pinceladas de pasar por los personajes que no son tan conocidos, ¿no? Que eso provoca un poco de ansiedad en el lector, si le gusta el flamenco, en buscar más Y si un día quiere presentar los libros en el Ateneo... Sí, por supuesto, y además... las puertas abiertas... Sí. Estupendo, yo cuando vosotros queráis... Él está en la cátedra de guitarra flamenca, Pepa, si Dios quiere, pues recibirá también las de baile flamenco. Pepa es una de las de... Pepa Monte, estamos hablando, de grandes bailadoras, además con ese andar tan pastueño que tiene, que es muy personal, es una forma muy personal de interpretación. Y después la trilogía, que es con Pedro Ricardo Miño, que es uno de los mejores pianistas andaluces, con más alma que he conocido yo, porque es que además hace hablar el piano, o sea, el piano en sus manos toma otra dimensión. De hecho, la Sociedad de Autores lo llama cada año para dar clase de piano flamenco a grandes pianistas de todo el mundo, porque no entienden cómo se puede sacar la armonía en un momento de una bulería, de los soleás, cómo lo hace vibrar, cómo hace saltar esas teclas, cómo esas flanques, esas negras rompen y la hacen bulería, ¿no? Pues así nosotros simplemente te emplazamos para otro día, Ángeles, y que un día puede estar una conferencia para nosotros, y con un público también amante del flamenco que se tendrá. Siempre hacemos, más que conferencias, mesas redondas, porque a la gente le gusta interrumpir, preguntar, y entonces eso sí es lo que provoca la armonía dentro de esto. Y invitar a bailadoras, ¿no? Para que sepan la historia de estos personajes que si no fuera... Sí, nos va a traer también algunas fotografías para proyectarlas mientras tú hablas. Don Ricardo.
usted cierra el programa como siempre. Bueno, pues don Carlos, que me alegro mucho de saludarle otra vez. Así que... Y nosotros desde aquí agradecer a la Casa Montalbán, esta casa de restauración, que siempre es tan amable y nos pone y nos abre las puertas, porque esto huele a Triana. Por eso estamos aquí, es que una pared blanca, como no sé, un azulejo o un ladrillo alfarero, no da la dimensión de lo que estamos haciendo. Y por eso que estamos un poco en la cueva donde se tocaba antiguamente en esos corrales de vecinos, y que cualquier cosa era una fiesta cuando no había nada.